Los retos más importantes que tienen los pacientes con enfermedades raras, primero es ser visibles. Ser visibles me refiero a que tengan un diagnóstico definitivo. Muchas veces nosotros como médicos tratamos los problemas de los pacientes, pero no llegamos o no concluimos en un diagnóstico definitivo, y ese es el primer reto para ambos, tanto para el paciente como para el médico. El segundo reto importante en todo esto es poder tener un tratamiento para estos pacientes específico para la enfermedad, porque muchas veces los tratamientos existen, pero no están al acceso o al alcance de la mano del médico para poderlo ofrecer y del paciente para poderlo tener y beneficiarse de él. Eso es una pregunta bien importante, Fanny, porque un aspecto trascendental que hay que tocar para los pacientes con enfermedades raras, porque muchas veces un paciente con una enfermedad rara puede diagnosticarse con 1 mes, 2 meses de haber nacido, y ya podemos tener nosotros un diagnóstico de estos pacientes, a lo sumo 4 o 5 meses, y esto se logra a través de los programas de tamizaje neonatal, en donde se realizan exámenes para saber si el paciente tiene algún tipo de enfermedad metabólica. Sin embargo, la gran mayoría de los casos pueden pasar 5, 10, 15 años en pacientes jóvenes o adultos para poder llegar a tener un diagnóstico definitivo, e incluso se pueden visitar entre 8 y 10 médicos especialistas diferentes para poder alcanzar y tener un diagnóstico definitivo de qué es lo que le está pasando a estos pacientes. Esto en el mejor de los casos, Fanny, porque muchos de los pacientes con enfermedades raras probablemente siguen dentro de nuestros hospitales consultando por dolores en alguna parte de su cuerpo, malestares gastrointestinales, sin llegar a tener un diagnóstico definitivo después de mucho tiempo de visitar estos hospitales. Ok, perfecto. En el tema de cuáles son las enfermedades raras más comunes, bueno, que se ven más, pues me refiero Sí. a ese punto. ¿Cuáles serían esas enfermedades? Fanny, existen alrededor de 7,000 diferentes tipos de enfermedades raras. Entonces, hay enfermedades incluso que pueden ser raras para un país o una región dentro de un país, y para el Ujú. país vecino puede ser que no sean tan raras, porque básicamente la definición se basa en un número, y son aquellas enfermedades que se presentan por lo menos uno para cada 2,000 habitantes. ¿Sí? En el ámbito que yo manejo y en el que yo me desenvuelvo con más regularidad en estos tiempos, las enfermedades raras más frecuentes son las enfermedades de depósito lisosomal, que son Ujú. enfermedad, por ejemplo, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry, mucopolisacaridosis y enfermedad de Pompe. Son enfermedades que pueden presentarse uno por cada 100,000 habitantes, que eso es una cantidad bastante rara para hablar de una enfermedad. Sin embargo, y a pesar de su rareza, están siendo diagnosticadas y tratadas dentro de nuestros países, y Panamá, por supuesto, que no se queda atrás con el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de pacientes. Y probablemente, Fanny, existen factores sociodemográficos nuestros, en nuestros países de Latinoamérica, que favorecen el aparecimiento de este tipo de enfermedades. Digamos, como características principales de las enfermedades raras, uno es el problema del diagnóstico, Fanny. Dentro de nuestros hospitales, dentro de nuestros servicios de salud y nuestros países, muy probablemente no contamos con todas las herramientas necesarias como para poder llegar a hacer diagnósticos tempranos y rápidos. Y muchas veces tenemos que utilizar nosotros laboratorios fuera de nuestros países para poder enviar las muestras de sangre o el tipo de estudio que se pueda utilizar y se pueda hacer. El otro problema importante de las enfermedades raras es la poca educación que existe, no solo a nivel del médico, del gremio médico, sino de la sociedad. Y no tenemos o no contamos, o son muy pocos los lugares y las universidades que tienen específicamente enfermedades raras como parte del pensum normal de conocimientos que le puedan impartir al médico. Eso es algo que debe mejorar, y que a través de los programas de educación médica continua que nosotros tenemos y desarrollamos desde hace muchos años, tratamos de proveer la información científica al médico lo más reciente posible,
y en algunos casos también a los pacientes. La otra situación de estas enfermedades raras es que lamentablemente las enfermedades raras tienen, algunas de ellas, tratamientos específicos, no todas, no las 7000, pero algunas de ellas tienen tratamientos específicos, pero estos tratamientos específicos no curan la enfermedad, ¿sí? Sin embargo, sí detienen la progresión de la enfermedad, revierten la sintomatología en algunos casos y mejoran la calidad de vida de estos pacientes, que es una situación sumamente importante e impactante ver cómo un paciente con una enfermedad rara sin tratamiento, en este caso le voy a poner el ejemplo de los pacientes con enfermedad de Gaucher, están prácticamente al borde de la muerte, y los pacientes con la enfermedad, pero que tienen tratamiento, son pacientes que puedan vivir una vida completamente normal. Bueno, la parte social de la enfermedad rara es que cuando nosotros vemos un paciente con una enfermedad rara, realmente estamos viendo a una familia afectada. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de las enfermedades raras son enfermedades que se heredan. El 80% de esas 7000 enfermedades raras que existen tienen un componente genético, y ese componente genético incluye la herencia. Entonces, muchas veces donde nosotros encontramos un paciente con una enfermedad rara, nosotros vamos a encontrar más miembros afectados de esa familia. Por eso es que los médicos que vemos este tipo de enfermedades o que diagnosticamos pacientes con este tipo de enfermedades, muy probablemente nos convertimos en médicos de una familia y no médicos de un solo paciente. Por supuesto que esto conlleva a que la gran mayoría de las enfermedades raras puedan tener algún tipo de componente neurológico importante, en donde el paciente necesita de un cuidador, de otra persona de la familia que lo cuide, que lo lleve, que lo traiga, que esté con él para poderle brindar sus soportes normales, y eso obviamente involucra costos económicos importantes para la familia. La persona que se dedica a cuidar al paciente, pues obviamente es una persona que tiene que tener disponibilidad del día completo para este tipo de labor, y eso impacta de manera económica la familia y la vida social de ellos. Por otro lado, pues obviamente la necesidad de que estos pacientes tengan algún tipo de tratamiento, de soporte, es sumamente importante, y estos pacientes son acuden de manera constante a los servicios de las emergencias, consulta externa u hospitalizaciones, lo cual también impacta de una manera importante la atención o los servicios de salud hacia este tipo de pacientes.